Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Víctor Nueva Valladares, residente 1 de oftalmología. Eh, en esta plática del día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 37, en el cual habla sobre la pupila. Para iniciar, pues la pupila pues es la estructura del ojo que controla la iluminación de la retina, que no sirve para maximizar la percepción visual de los pacientes o de cualquier persona en general, ¿verdad? El músculo dilatador causa el agrandamiento de la pupila en condiciones de baja luz y la pupila también controla la profundidad de enfoque del ojo al constreñirse y reduce las aberraciones ópticas. Con respecto a la anatomía funcional y la fisiología de los reflejos pupilares, hay varios datos que son importantes tomar en cuenta, ¿verdad? Primero que nada tenemos el reflejo pupilar a la luz, el cual se describe como que tiene tres componentes. El primer componente sería el arco aferente que se origina en el ojo y se compone del nervio óptico, del quiasma óptico y de los dos tercios anteriores del tracto óptico. Con respecto al arco aferente, pues está compuesto por diferentes unidades que son como por ejemplo los fotorreceptores en los cuales los bastones y los conos van a contribuir al reflejo a la luz de la pupila y pues bajo algunas condiciones escotópicas los bastones van a tener mayor sensibilidad que los conos a producir una constricción de la pupila. También tenemos el componente de las células ganglionares y la interneurona. Luego tenemos el segundo componente que es la interneurona o núcleo protectal olivar. Este segundo componente es siempre importante ya que es de donde nace el nervio. Y luego está el arco pues eferente, ¿verdad? Y este arco eferente se origina desde el subnúcleo de Edinger-Fosbury del complejo nuclear oculomotor. Luego tenemos el reflejo oscuro, en el cual se describe que la pupila se dilata en situaciones de poca iluminación y en pues alta oscuridad. El reflejo tiende a ser bilateral y es mediado por la vía oculosimpática. Y además el flujo ocular simpático se origina en el hipotálamo y por medio de una vía de tres neuronas inerva el músculo dilatador de la pupila. Luego tenemos los principios y técnicas de examinación de la pupila y primero tenemos el tamaño de la pupila. Pues para iniciar, hay dos preguntas que nosotros nos tenemos que realizar con nuestros pacientes al momento de estar evaluando la pupila y pues primero está si las pupilas tienen el mismo tamaño. La idea es que hagamos una comparativa entre ambas pupilas para poder definir el tamaño de ambas y si no, si la respuesta es no, pues la diferencia en este tamaño de las pupilas se da más cuando estamos en condiciones de oscuridad o cuando estamos en condiciones un poquito más fáciles con respecto a luz. Eh, el tamaño de la pupila, pues podríamos medirlo con un indicador de pupila, de los cuales hay diferentes formas, diferentes métodos. Nosotros tenemos por ahí eh, una cartilla que nos da ciertos tamaños que nos ayuda a comparar, ¿verdad? Pero también existen otros instrumentos que son o tienden a ser más exactos y más sofisticados, aunque sean un poco más caros. En la examinación con lámpara hendidura se puede observar situaciones que pueden afectar el tamaño pupilar, como algunas patologías relacionadas, uveitis anterior, edema corneal y el cierre del ángulo. Con respecto al tamaño de la pupila, pues dos situaciones, ¿verdad? La medición de la pupila, que como mencionaba anteriormente, se puede hacer en condiciones de buena iluminación, poca iluminación y al acomodo cercano, ¿verdad? Las tres situaciones son necesarias realizar. Y si nosotros tendríamos una anisocoria, pues esto se va a definir o lo podemos definir como que una diferencia de menos 0.4 milímetros entre ambos ojos es lo que nosotros consideramos una anisocoria. El reflejo directo a la luz, en el cual pues hablamos de que cuando la luz brillante estimula uno de los ojos, pues ambas pupilas van a tener una reacción a la luz. En este caso, si tenemos un ojo ipsilateral que se constriñe, llamamos que este va a ser un reflejo directo. Sin embargo, cuando
pasa lo opuesto, es decir, dirigimos la luz hacia uno de los ojos y tenemos una constricción de la pupila en el ojo contralateral, pues entonces tenemos un reflejo consensuado. Para la realización de esta prueba, pues es importante que usemos una luz brillante y uniforme. Se debe realizar en un cuarto con luz tenue. Se le pide al paciente observar un objeto a la distancia y se ilumina en un movimiento rápido el ojo y se observa la respuesta. Nosotros deberíamos documentar dos aspectos. El primero va a ser la velocidad de la respuesta de la pupila ante el reflejo luminoso y la segunda la constricción sostenida al continuar la iluminación. Otros reflejos que pudiéramos encontrar, tenemos la respuesta cercana, en el cual pues un reflejo cercano positivo es indicador de una integridad de la vía eferente, ¿verdad? Y el esfínter de la pupila. Se puede utilizar un optotipo de Snellen que nosotros vamos a colocar a una cierta distancia ante los ojos del paciente para la realización de estas pruebas. El segundo pues es el reflejo oscuro, en el cual pues evaluamos la función del músculo dilatador de la pupila. Normalmente las pupilas se van a dilatar a los 5 segundos de nosotros haber retirado las luces y van a alcanzar un tamaño máximo alrededor de los 12 a los 15 segundos. Luego tenemos el tiempo de ciclo pupilar y esto estaba un poquito más difícil de entender, pero es útil cuando hay una disfunción retiniana simétrica o del nervio óptico y cuando solo tenemos un paciente que tiene solo un ojo. En este caso mencionaban por ahí que la idea es de que cada ciclo de constricción dilatación se debe observar durante un periodo de unas 5 rondas de 30 ciclos y se calcula el tiempo de un solo ciclo y el valor normal debería dar un valor entre 850 a 950 metros por segundo. Tenemos las desórdenes de la función pupilar y pues estos podemos definirlos o dividirlos según dónde está el defecto, ¿verdad? En la primera, por ejemplo, tenemos los defectos aferentes y existen varias situaciones que nosotros vamos a considerar como un defecto aferente de la pupila. Eh, Primero están las enfermedades de la retina, eh, en las cuales algunas condiciones como una retinopatía serosa central o desprendimientos de retina podrían provocar o producir entre 0.3 a 0.7 unidades de por segundo. Tenemos la ambliopía y pues sabemos de que por ejemplo eh, la pupila pudiera tener algún defecto por ahí cuando nosotros tenemos pacientes ambliopes. Sin embargo, pues solo se ha visto en un pequeño grupo de pacientes. Tenemos las opacidades de medio, en los cuales una hemorragia densa en el vítreo va a bloquear la entrada de la luz hacia la retina y eso pudiera provocar por ahí algún defecto de la vía aferente, ¿verdad? Tenemos también los desórdenes del tracto óptico que van a provocar una hemianopsia con luz del campo temporal contralateral. Eh, y pues es importante siempre el hecho de pues, poder siempre buscar algún tipo de desórdenes del tracto óptico. La pupila de Wernicke, que es una hemianopsia bitemporal causada por una lesión en el quiasma óptico, pues que también debe tomarse en cuenta, y la enfermedad del cerebro medio. Dentro de los efectos diferentes que pueden provocar alguna afectación de la pupila tenemos la anisocoria y el síndrome de Horner. Con respecto a la anisocoria, pues ya hemos mencionado por ahí, pero seguimos mencionando, recalcando un poquito. La lámpara de hendidura, pues siempre importante para la examinación. Vamos a buscar la atrofia del iris y adelgazamiento del esfínter al momento de nosotros estar evaluando, ¿verdad? Si no hay hallazgos estructurales, pues anisocoria es un signo de disfunción autonómica. Luego tenemos la anisocoria aumentada en la oscuridad.
la cual puede ser fisiológica y esta pues básicamente se define que una eh, anisocoria de menos de 0.3 milímetros puede ser muy común, pero es bastante difícil de evidenciar. También tenemos que se piensa que la causa sea una asimetría del control de inhibición supranuclear del núcleo dorsal parasimpático mesencefálico. Y tenemos el síndrome de Horner, que pues tiene algunos signos clínicos que son importantes reconocer, ya que con esto nosotros podemos pues, ayudar a hacer un diagnóstico certero. Estos pueden ser la tosis, presencia de endoftalmos, pupila amiótica o una anhidrosis ipsilateral en algunos casos específicos. Nosotros podemos clasificar el síndrome de Horner como un central, preganglionar o postganglionar. Luego, con respecto a la anisocoria aumentada en la luz, las causas comunes de una pupila dilatada con poca respuesta al reflejo de luz van a incluir un daño al esfínter del iris por varias condiciones como parálisis parasimpática y midrasis farmacológica. En la lámpara hendidura, pues nosotros vamos a ir a buscar ciertos signos de pacientes que tienen un trauma previo o una cirugía, así como una contracción segmental de la pupila, aumentar o disminuir la iluminación. Algunas causas de anisocoria por una pupila dilatada que son importantes tomar en cuenta: un daño al esfínter del iris, parálisis del nervio oculomotor o un bloqueo farmacológico, ¿verdad? Luego, con respecto a la pupila tónica, el daño al ganglio ciliar o a los nervios ciliares cortos producen una parálisis de acomodación y así la pupila reacciona pobremente a la luz. Pacientes presentan visión borrosa, cercana y fotofobia. Y pues básicamente vamos a observar una pupila de constricción tónica lenta, ¿verdad? Esto se puede dividir en tres categorías importantes: los eh, locales, ¿verdad? Las pupilas locales, las pupilas neuropáticas y el síndrome de ADI. Y por último, pues es importante tomar en cuenta la pupila en las lesiones cerebrales. Mencionan por ahí un signo de Hutchinson que es importante tomar en cuenta y saberlo manejar bien para poder clasificar. Eh, Tiene tres etapas de progresión y aparece en casos de herniación cerebral. La primera etapa pues es una miosis ipsilateral con una pupila contralateral normal. La segunda etapa va a ser una parálisis del nervio oculomotor ipsilateral, lo que provoca dilatación pupilar, mientras irritación del nervio contralateral va a provocar que se dé una miosis en el ojo opuesto. En la etapa 3 pues tenemos que es caracterizada por una dilatación pupilar bilateral y es signo de prognosis grave en los pacientes que la presentan. Y pues eso sería todo por la plática de hoy. Espero que les sirva de algo. Muchas gracias.